Bienvenidos a este video, el cual tratará de la materia circuito lógico. Los temas que se tratarán o veremos en este video serán sistemas numéricos, conversión de sistemas numéricos y diferencia entre electrónica análoga y digital. Vamos con el logo y comencemos con el video. Diferencias entre electrónica análoga y electrónica digital. Para conocer la diferencia, primero debemos de saber qué es cada una. La electrónica análoga es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables pueden ser tensión, corriente o otras. Estas variables varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar cualquier valor dentro de ciertos rangos. Como podemos ver en la imagen, en la línea horizontal, al finalizar hay una T. Esa línea indica el tiempo. La línea vertical, que al principio tiene una V, esta quiere decir el valor que va a ir tomando la variable, ya sea la tensión o la corriente. Esta podemos ver que va a ir variando, en cada cierto tiempo va cambiando, pero no nos da un punto exacto en donde va a caer. Con esto podemos ver que la electrónica análoga no manda una señal exacta, sino que va cambiando en un intervalo de tiempo. Hay una T. Esa línea indica el tiempo. La línea vertical, que al principio tiene una V, esta quiere decir el valor que va a ir tomando la variable, ya sea la tensión o la corriente. Esta podemos ver que va a ir variando, en cada cierto tiempo va cambiando, pero no nos da un punto exacto en donde va a caer. Con esto podemos ver que la electrónica análoga no manda una señal exacta, sino que va cambiando en un intervalo de tiempo. Da un punto exacto en donde va a caer. Con esto podemos ver que la electrónica análoga no manda una señal exacta, sino que va cambiando en un intervalo de tiempo. Ver que la electrónica análoga no manda una señal exacta, sino que va cambiando en un intervalo de tiempo. Cambiando en un intervalo de tiempo. Electrónica digital. La electrónica digital se trata de valores de corrientes y tensiones eléctricas que solo pueden tener dos estados en un transcurso de tiempo discreto, es decir, paso a paso. Estas variables son binarias, es decir, que solamente puede tomar dos valores. Estos dos valores corresponden al 0 y al 1. De forma que el sistema numérico que le corresponde es el sistema de base 2, el sistema binario. En la electrónica digital podemos ver
que las señales en la electrónica digital van siempre a dar un valor exacto, ya sea 0 o sea 1, en una cantidad de tiempo dada. De base 2, el sistema binario. En la electrónica digital podemos ver que las señales en la electrónica digital van siempre a dar un valor exacto, ya sea 0 o sea 1, en una cantidad de tiempo dada. La electrónica digital van siempre a dar un valor exacto, ya sea 0 o sea 1, en una cantidad de tiempo dada. En una cantidad de tiempo dada. En una cantidad de tiempo dada. Ya que conocemos qué es la electrónica análoga y la electrónica digital, podemos ver sus diferencias. Una de sus principales diferencias es la manera en que se manifiestan sus cambios en el tiempo. La electrónica digital trabaja de una manera exacta y precisa, donde los valores serán únicamente 0 y 1, siempre. Mientras que en la análoga va a ir variando, dando un aproximado del valor en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en la digital, un foco puede estar encendido o apagado, es decir, 0 o 1. Una persona puede tener fiebre o no tenerla. Un automóvil puede estar en movimiento o parado. Siempre en la digital solamente va a ser una cosa o la otra, pero nunca va a ser el intermedio de algo. O la puerta está abierta o está cerrada, no semiabierta. Y en la análoga, por ejemplo, los relojes de pared no te dan exactamente la hora, sino que va indicando, a medida que se va moviendo, va indicando por palitos, pero nunca te va a decir los minutos exactos. También, antes, los termómetros venían con una columna de mercurio, cuya altura era proporcional a la temperatura del cuerpo. Otro ejemplo es el de la puerta. La puerta puede estar, en este caso, abierta, semiabierta o cerrada. En la análoga nunca te va a decir cómo exactamente está. En conclusión, la diferencia fundamental entre la análoga y la digital es que la digital siempre te va a dar un valor exacto, preciso, un estado, mientras que la análoga te va a dar un aproximado. Los relojes de pared no te dan exactamente la hora, sino que va indicando, a medida que se va moviendo, va indicando por palitos, pero nunca te va a decir los minutos exactos. También, antes,
los termómetros venían con una columna de mercurio, cuya altura era proporcional a la temperatura del cuerpo. Otro ejemplo es el de la puerta. La puerta puede estar, en este caso, abierta, semiabierta o cerrada. En la análoga nunca te va a decir cómo exactamente está. En conclusión, la diferencia fundamental entre la análoga y la digital es que la digital siempre te va a dar un valor exacto, preciso, un estado, mientras que la análoga te va a dar un aproximado. La puerta puede estar, en este caso, abierta, semiabierta o cerrada. En la análoga nunca te va a decir cómo exactamente está. En conclusión, la diferencia fundamental entre la análoga y la digital es que la digital siempre te va a dar un valor exacto, preciso, un estado, mientras que la análoga te va a dar un aproximado. Es que la digital siempre te va a dar un valor exacto, preciso, un estado, mientras que la análoga te va a dar un aproximado. Mientras que la análoga te va a dar un aproximado. El sistema decimal. Este es el sistema que manejamos cotidianamente. Está formado solo por 10 símbolos, que estos van desde el 0 hasta el 9, y después de ahí comienzan las combinaciones. Teniendo esto en cuenta, la base de este sistema numérico es 10. El sistema binario es el sistema que utiliza internamente el hardware de las computadoras actuales. Se basa en la representación de cantidades utilizando dos dígitos, el 1 y el 0. Por tanto, su base es 2. Cabe de recalcar que cada dígito de un número en este sistema se denomina bit. El sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos y letras para representar cantidades y cifras numéricas. Los símbolos son del 0 al 9 y después la A, B, C, D y F. La base de este sistema numérico es 16. Como podemos ver en esa tabla que está aquí al lado, vemos que la A representa 10, B representa 11, C 12, D 13, E 14 y F 15. 10, B representa 11, C 12, D 13, E 14 y F 15. Ahora les enseñaré cómo y cuáles son las conversiones de un sistema a otro. Primero les diré cómo convertir del sistema decimal, o sea, base 10, al sistema binario, base 2. Para esto elegí el número 28, que es un número fácil. Y para llevar este número 28 de decimal a binario, hay que dividirlo entre 2. Entre 2 y luego hasta que dé 1 al final. Por ejemplo, 28 entre 2 es 14. 14 entre 2 es 7. 7 entre 2 es 3. Y 3 entre 2 al final es 1. Y vemos en este ejemplo que abajo se le pone el resto. Cuando dividimos 28 entre 2 el resto es 0. Así mismo en 14, pero en 7 y en 3, como son números impares, el resto es 1. Y al final siempre debe de dar 1.
O para identificar esta parte del proceso mucho más simple, por así decirlo, cuando terminemos de realizar la división, debajo de los números impares colocamos un 1 y debajo de los números pares colocamos un 0. Nos quedaría esta cifra, la cual es 0011, pero tendríamos que voltearla. Tendríamos que ponerla de sentido de derecha a izquierda y quedaría el número 11100 base 2. Tendríamos que voltearla. Tendríamos que ponerla de sentido de derecha a izquierda y quedaría el número 11100 base 2. Base 2. Ahora les enseñaré cómo convertir de binario a decimal. Este proceso resulta más fácil con el método que les enseñaré. Vamos a convertir el número 1001111 base 2 a decimal. Primero tenemos que entender que de esta forma que les enseñaré, los números, cada número, cada bit tiene una posición, comenzando de derecha a izquierda. La primera posición comienza en 1 y la siguiente, que sería a la izquierda, sería el valor de la primera posición multiplicada por 2. Como vemos aquí en esta imagen, la primera posición es el número 1, la segunda es 2 por 1, que da 2, la tercera es 2 por 2, que da 4, la cuarta es 2 por 4, que da 8, y así sucesivamente. Luego lo que haremos es ir sumando los valores de las posiciones cuando el bit esté en 1. Por ejemplo, sumaremos el 128, el 16, el 8, el 2 y el 1, ya que en sus respectivas posiciones debajo hay un 1. Y eso nos daría el número 155 en base 10. Y el 1, ya que en sus respectivas posiciones debajo hay un 1. Y eso nos daría el número 155 en base 10. Para convertir un número hexadecimal a su equivalente decimal, se debe de multiplicar el valor decimal de cada dígito hexadecimal por su peso o por su puesto. El puesto se refiere a la posición en la que se ubica. Por ejemplo, tenemos un número hexadecimal de 4 dígitos, como dice aquí en este ejemplo. Entonces, contando de derecha a izquierda, la primera posición sería 0, la segunda 1, la tercera sería 2 y la cuarta tendría el valor de 3. Entonces, como es en base 16, se tendría que elevar el 16, se tendría que elevar el número 16 a el valor que tenga la posición. Por ejemplo, 16 a la 0 sería el de la posición 1 y así sucesivamente. Entonces, luego, ya sabiendo esto, se procedería con el siguiente paso. Se elevaría el 16 por la posición en la que se encuentre y se multiplicaría por el número que esté abajo de él. Por ejemplo, tenemos este aquí, el número A37E, el cual la E tiene la posición 0 y la E vale 14, como pudimos ver en la tabla al principio del video. Entonces 14 por 16 a la 0 es igual a 14. Así lo hacemos con los otros números y otras posiciones y al final sumamos todos los resultados para que nos dé el número en decimal. Video. Entonces 14 por 16 a la 0 es igual a 14. Así lo hacemos con los otros números y otras posiciones y al final sumamos todos los resultados para que nos dé el número en decimal.